todas, espero que estén muy bien. Este video es para tratar de comprender un poco mejor el concepto de lugar geométrico que les expliqué en el apunte teórico por escrito. Vamos a hacer como una pequeña experiencia que ustedes también pueden hacer en sus casas y que nos va a ayudar a entender mejor esto que traté de escribir en el texto. Voy a usar algunos materiales así como muy sencillos. Tengo un cartón, que en este caso era la tapa de una caja de zapatos, que la abrí. La idea del cartón es para poder pinchar. Hoja blanca, lápiz, hilo. Yo tengo este hilo que es hilo encerado, pero puede ser, por ejemplo, hilo sisal o cualquier hilo más o menos gruesito, ¿sí? Como para que se vea. Alfileres y una regla. Bueno, acá tengo una escuadra, pero es la idea de la regla. Bueno, vamos a ver el experimento. Bueno, acá tengo empezado mi experimento. Até un pedacito de hilo al alfiler y al lápiz. Sí, esto lo hice aparte porque me iba a llevar mucho tiempo en el video. Ahora vamos a medir qué distancia quedó desde el lugar donde yo voy a pinchar hasta lo que va a escribir el lápiz. Hay que tener un poco de cuidado. A mí me quedó de 8 centímetros. No lo hice con una medida específica, sino que vi la medida que salió porque si lo hacen van a ver que es un poco complicado de hacer perfecto. Yo voy a pinchar acá, en cualquier parte de la hoja, y con la medida máxima que me permite mi dispositivo, tratando de que todo esté muy derechito, voy a hacer un primer punto. Quizás una manera de que quede un poco mejor es bajar el hilo. Vamos a probar. Y así con el lápiz muy derecho hago el primer punto. A ese punto lo voy a llamar A, que es mi primer punto, y donde pinche el alfiler lo voy a llamar O. Lo que sabemos es que el punto donde pinché el alfiler y A están a 8 centímetros. Vamos a ver, vamos a hacer lo mismo con otro punto. Cuidado que tiene que girar esto y tiene que girar esto, ¿sí? Siempre los nuditos tienen que quedar enfrentados para que nos quede lo mejor posible. Bien, este segundo punto lo voy a llamar B y también está a 8 centímetros de O. Voy a seguir haciendo lo mismo. Si el hilo está derecho, tenso y a la misma altura, va a salir mejor. Voy a seguir haciendo puntos, siempre con mucho cuidado. Pero creo que la idea ya se va notando, ¿no? Tengo A, B, acá mi punto C, acá hice mi punto D, E y mi punto F. Todos estos puntos cumplen una condición en común. La condición que cumplen todos los puntos que estoy dibujando es que están a 8 centímetros del punto O. Eso es un lugar geométrico. Son todos los puntos que cumplen mi condición. Mi condición en este caso es estar a 8 centímetros del punto O. Y de hecho ya cuando estaba haciendo el experimento creo que ya se notaba lo que estaba pasando, ¿no? Si yo quiero dibujar todos los puntos que cumplen la condición, en lugar de ir frenando el lápiz en cada lugar, voy a hacer una línea continua. Vamos a ver que también me sale. Más o menos. Pero creo que ya se pueden dar cuenta con qué dispositivo me saldría mejor que con un hilo y un alfiler. Ahora que se va notando el lugar geométrico, ¿qué figura forma? En este caso, el lugar geométrico forma una circunferencia. De hecho, esa es nuestra definición de circunferencia. Son todos los puntos que están a una distancia fija del centro. En este caso, esta circunferencia tiene centro O y todos sus puntos están a 8 centímetros de O. Bueno, acá no me quedó muy bien, pero esto es por el dispositivo. Entonces, este es el lugar geométrico de los puntos que están a 8 centímetros de O. Se llama circunferencia. El centro lo llamamos O.
esa distancia de 8 centímetros, que es una distancia fija, es lo que se llama radio. Es el radio de la circunferencia. Sí, el radio lo podemos medir en muchos lugares. Por lo general en los libros aparece una línea que dice radio. Pero quizás la línea confunde, porque el radio es la distancia del punto a la circunferencia, a todos los puntos que conforman la circunferencia. El centro es un elemento de la circunferencia, pero no es parte de la circunferencia. La circunferencia son todos los puntos que dibujamos alrededor. Entonces, el centro y el radio son elementos de nuestra circunferencia. Un elemento más es el diámetro. El diámetro es el doble del radio cuando medimos de un extremo al otro de la circunferencia. Así que otro elemento que tenemos es el diámetro, que en este caso va a medir 16 centímetros. Esta figura hubiese salido un poquito mejor usando un compás. ¿Sí? Existe un elemento para dibujar una circunferencia que es un compás. Pinchamos en el centro, abrimos con la medida del radio y trazábamos la circunferencia, que hubiese quedado un poco mejor, pero el tema del hilo era para entender mejor el concepto. Vamos a nuestro próximo experimento para entender otro lugar geométrico. Para este nuevo experimento vamos a atar un pedacito de hilo a 2 alfileres y vamos a tomar esa medida. Yo ya la tomé hace unos minutos, pero les voy a mostrar. Es la medida del hilo. Es una medida de 13 centímetros. Y eso es lo que voy a anotar acá. 13 centímetros es la medida del hilo. Así no nos olvidamos. También sobre la hoja tracé una recta que vamos a llamar eje focal. Podría trazarlo después, pero así me queda un poco más prolijo el dibujo. Ahora vamos a pinchar estos dos alfileres, pero no con el hilo estirado. Tiene que sobrar hilo. Así que yo lo voy a pinchar por acá. Voy a pinchar lo más posible. Y creo que si bajo el hilo me va a quedar un poquito mejor el dibujo. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer puntos como antes, pero acá. ¿Sí? Tensando el hilo lo más posible. Acá hago un punto. Acá hago otro punto. Acá hago otro. Y así voy a hacer todos los puntos que pueda. También lo voy a hacer del otro lado, pero vamos a tener que dar vuelta. Ya se me salió un alfiler. Ahora lo pude pinchar mejor. Siempre tensando el hilo lo más posible. Bueno, vamos a darlo vuelta para seguir del otro lado. Y vamos a hacer lo mismo. Tensando el hilo lo más posible, vamos a ir marcando puntos. Este experimento está un poquito mejor que el anterior porque no existe un dispositivo como el compás que haga un dibujo así. Ya un poco se va viendo la forma que va quedando. Antes de determinar la forma completa, quiero que pensemos qué tienen en común todos estos puntos que estamos dibujando. Todos salen de esta tensión del hilo. Entonces, en este punto que está acá, fíjense que el recorrido completo del hilo es de 13 centímetros. En este punto que está acá, el recorrido completo es de 13 centímetros. ¿Cómo formo esos 13 centímetros? Sumando esta medida más esta medida. Esas medidas son distancias a los puntos. Entonces, cada uno de estos puntos que estoy dibujando acá alrededor cumplen la condición de que la suma a los dos alfileres, la suma de las distancias a los dos alfileres siempre es constante y siempre es de 13 centímetros. Entonces, este es el lugar geométrico de los puntos
cuya suma a los dos puntos fijos es de 13 centímetros. Este lugar geométrico se llama elipse. Los dos puntos fijos los vamos a llamar focos, así que vamos a ponerle letras. A uno lo vamos a llamar F1 y al otro F2. Son nuestros focos. Los focos son similares al centro de la circunferencia. Recuerden que en la circunferencia pinchamos el alfiler en el centro. En este caso pinchamos los alfileres en los focos. Y cada uno de los puntos que fuimos dibujando de la elipse, que son los que vamos dibujando acá alrededor, cumplen la condición de que esta suma da 13 centímetros. Bien, vamos a seguir poniendo nombres porque van a ver en el apunte teórico que hay muchos nombres. Antes voy a dibujar bien la figura, a ver si me sale, tratando de tensar. Y ahora la otra mitad. Sí, siempre tratando de tensar porque, bueno, los dibujos igual nunca nos van a salir perfectos. Ahí está, salió bastante bien. Esta figura se llama elipse. Después vamos a probar qué pasa si separamos los focos y los juntamos. Bien. Falta un punto más en la elipse que se va a llamar centro. O sea, los focos eran como el centro de la circunferencia, pero acá además hay un punto que se llama centro que vamos a ubicar en la mitad de los focos. Mis focos están a casi 6 centímetros de distancia, un poquitito más de 6. Y voy a ubicar el centro en la mitad de los focos. Este punto, como es el centro, lo vamos a llamar U. Esta distancia del 0 al foco, se va a representar con la letra C. Estos dos puntos que quedaron acá marcados se llaman vértices. Y vamos a tener nuestro vértice 1 y nuestro vértice 2. Hay una distancia más del centro al vértice 1. Esta distancia la vamos a llamar A. Fíjense que las distancias se repiten. Esta distancia es A y esta distancia de acá también es A. Entonces, la distancia total de B1 a B2 va a ser 2 veces A. Eso lo podemos anotar. Tenemos que la distancia desde el punto O hasta el primer foco se llama C. Si tomamos la distancia completa sería entre el foco 1 y el foco 2. Entonces la distancia con el foco 1 y el foco 2 va a medir el doble, 2C. Luego entre el centro y el vértice, esa distancia se llama A. Y en total, porque si a esta distancia le agrego esta, me queda 2 veces A. Entonces, la distancia entre el vértice 1 y el vértice 2 es 2A. Y esta distancia, este segmento de recta, desde B1 hasta B2, se llama eje mayor. Lo podemos remarcar con lapicera. Este segmento es el eje mayor. Antes habíamos llamado eje focal a toda la recta, pero esta medida es la del eje mayor. Si hay un eje mayor es porque nos está faltando un eje menor. El eje menor va a ser perpendicular al eje mayor. Yo, ya que tengo escuadra, lo puedo hacer bien. Y eso nos está determinando dos puntos nuevos que también son vértices. Pero bueno, por ahora le voy a sacar esto. Los vamos a denominar con letras con B larga para diferenciarlos de estos dos. B1 y B2 también son vértices. Y la distancia del centro a B1 la vamos a denominar B. Entonces, la distancia del centro a B1
se denomina B. Y la distancia total, porque como antes se repite, o sea, la distancia de B1 a B2, la vamos a denominar 2B. En nuestro apunte, este se llama eje secundario, si lo consideramos totalmente, pero este pedacito es nuestro eje menor. Entonces, esta es la medida de nuestro eje menor. Y un nombre más que me faltó escribir. La distancia que separa a los focos, que hace un ratito dijimos que era 2C, se llama distancia focal. Bien, entonces, la elipse es el conjunto de todos los puntos del plano que están a una distancia fija de dos puntos llamados focos. Algo más que podemos notar experimentalmente es que la medida de 2A, o sea, entre los vértices principales, es igual a la separación de los alfileres. Recuerden que esto empezó así. Empezamos con estos alfileres acá pinchados. Vamos a hacerlo bien. Pero si yo estiro esto totalmente acá, miren lo que ocurre. Hay una parte del hilo que está superpuesta. ¿Sí? Entonces, yo lo que me puedo hacer es imaginarme esta parte del hilo que está acá superpuesta, es este pedacito que acá no está cubierto. Y de hecho es la misma medida. Por eso, la distancia total que separa a B1 con B2 es la medida con la que empezamos la actividad, que son los 13 centímetros. Cuando tomamos este, que es el punto más alto, lo que ocurre es lo siguiente. Esta medida del hilo, recordemos que era el doble de A, 13 centímetros. Como estoy justo en la mitad, esto de acá es la mitad de lo que mide el hilo. Entonces, esta medida que queda acá, vamos a marcarla con la lapicera. Esta medida va a ser lo que mide A. ¿Sí? Porque es la mitad del hilo. Y el hilo totalmente era 2A. Fíjense lo que quedó acá. A ver, lo voy a trazar con regla para que se note un poco más. Esta medida recién dijimos que es A. Fíjense que lo que quedó acá es un triángulo rectángulo. Y en un triángulo rectángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Esta es la hipotenusa, o sea que la medida de A al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. ¿Para qué nos sirve esto? Si conocemos la medida de dos elementos de nuestra elipse, por ejemplo, conocemos la medida de B y C, con esas dos vamos a poder determinar lo que mide A. ¿Sí? Todos estos son elementos de nuestra elipse. Todo lo que dibujamos acá adentro, estas medidas, estas distancias. La elipse en sí misma es lo que dibujamos cuando hicimos el procedimiento del lápiz. O sea, son todos los puntos que están alrededor. ¿Sí? No hay que perder de vista eso. Esto que dibujamos así, esa es propiamente dicha la elipse. Ahora vamos a ver qué ocurre si tomamos otras distancias. Para eso vamos a usar otra hoja. Vamos a empezar como antes, dibujando nuestro eje focal, que para que nos quede más prolijo vamos a hacerlo recto. Sí, aprovecho que tengo la escuadra. Vamos a hacer una primera prueba, separar los ejes un poco más que antes.
Vamos a hacerlo. Siempre tiene que quedar un poquito suelto porque si no, no hay experimento. No estoy haciendo alguna medida en específico, sino que solamente los separé más que antes. Y vamos a ver qué ocurre. Dejo por ahí. Con cuidado para que no se me desarme. Y acá voy a hacer lo mismo. Bien, ahora voy a juntar un poco más y a ver qué ocurre. Tengo que tratar en realidad de que todo sea simétrico. Entonces, esto sí, ya voy a empezar a hacer con regla para no hacer algo mal. Voy a ubicar los 2 centímetros más adentro. Voy a pinchar en estos 2 lugares. A ver qué pasa. Y voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Fíjense que bajé los hilos porque si están arriba no se van a respetar las distancias. Vamos a repetir. Voy a volver a acercar 2 centímetros. O sea, estos fueron nuestro intento número 1. Y nuestra circunferencia 1 fue, perdón, nuestra elipse número 1 fue la que está más adentro. Después, este fue nuestro segundo prueba. Y esto fue lo que resultó. Vamos a hacer 2 centímetros más hacia adentro. Esta va a ser nuestra tercera prueba. Y vamos a ver cómo resulta. Fíjense que algo interesante que está sucediendo es que siempre tenemos los mismos vértices. Eso es porque estamos manteniendo fija nuestra distancia, que era 2A. La distancia entre el vértice 1 y el vértice 2 es de 2A. Y esa distancia la estamos manteniendo siempre fija. Bien, la que está más afuera es la 3. Vamos a hacer una más, que va a ser pinchar los 2 en el mismo lugar, que va a ser justo en el medio de esta línea, o sea, en el medio de 13. Vamos a ver cómo me sale. Voy a pinchar lo más cerquita que pueda para respetar que haya 2. Lo que podemos notar es que esto cada vez se parece más a una circunferencia, porque de hecho lo que estoy haciendo ahora al pinchar los 2 juntos es el mismo experimento que hice con la circunferencia. Entonces, cuando teníamos nuestra distancia focal era mayor, la elipse era como más achatada, tenía más forma de elipse. A medida que vamos acercando los focos, la elipse se va convirtiendo en una circunferencia. Esto es algo que está bueno probar y después está bueno probarlo con otras medidas para los focos. Eso sí, los dejo como tarea para ustedes. Bien, espero que haya sido de utilidad este video para comprender mejor lo que aparece en nuestra teoría. Nos vemos la próxima.